este programa de salud mental al día, en donde nosotros pues abordamos temas de salud mental, de psicología y de educación de interés de todas las personas, siempre dándole como un enfoque práctico para que ustedes puedan integrarlo en su día a día y les pueda ser útil para su desarrollo personal. Hoy traemos un tema muy interesante, aprovechando, la situación, digamos, educativa de Venezuela, que toda nuestra atención está puesta en ella, porque pues es bastante importante que nosotros tomemos en cuenta el proceso educativo como un proceso que es responsabilidad de todos y que todos debemos aportar en él para poder mejorarlo, para que se desarrolle de la mejor manera. Entonces hoy, en función de eso, traemos un tema para padres, madres, representantes, maestros, familiares de niños, niñas y adolescentes, que es el tema de las necesidades educativas especiales. Este es un tema que nosotros lo enfocamos de esta manera, ya que, alrededor de las necesidades educativas especiales existen muchas dudas. Y como el proceso educativo es un proceso en el que deben participar no solamente la escuela y todos sus agentes, digamos, docentes, principalmente personal administrativo y obrero. Personal educativo, sí. Exacto, sino que también sus familias, las familias, nosotros tenemos una responsabilidad en el proceso educativo de niños y niñas, pues entonces queremos aportar con este tema de necesidades educativas especiales porque existen muchas dudas al respecto de qué son las necesidades educativas especiales, qué son las condiciones especiales, cómo se abordan a nivel educativo, cómo podemos identificar, sobre todo de parte de los padres existe como muchas dudas acerca de cómo nosotros desde casa podemos identificar que nuestros niños y niñas pues puedan estar presentando alguna condición especial o alguna necesidad educativa especial. Entonces, empezamos con el tema de necesidades educativas especiales. ¿Qué son las necesidades educativas especiales? ¿Qué son las necesidades educativas especiales? Bueno, las necesidades educativas especiales podemos hablar de necesidades educativas especiales cuando existe una mayor dificultad para el aprendizaje de un niño, niña o adolescente que el resto de los niños de su edad y que se supone que están en la misma etapa. Las necesidades educativas especiales no son condiciones especiales, son expresadas a través de las dificultades del aprendizaje. Sin embargo, no toda dificultad en el aprendizaje son condiciones especiales. Okay. Realmente las necesidades educativas especiales son mucho más comunes de lo que nosotros pensamos, y si hay un niño, niña, si nuestros niños y niñas, por ejemplo, los del hogar, están atravesando por una dificultad en el aprendizaje, ya sea en un área específica o en general, no debemos asustarnos por ninguna razón, sí, sino más bien entender que son necesidades educativas especiales y que se acuña este término para visibilizar que este niño o esta niña que tiene esa dificultad específica en el aprendizaje requiere un apoyo específico. Okay. Es decir, yo tengo, por ejemplo, dificultades en las matemáticas, que no es mentira, en realidad sí las tengo. Sí las tengo, por ejemplo. Entonces, dificultades para la comprensión de la matemática y del cálculo. Entonces, existen en mí necesidades educativas especiales que deben ser atendidas a través de apoyos individuales, o sea, centrado en mis necesidades particulares. Eso es lo que son las necesidades educativas especiales. Existen muchísimos tipos de necesidades educativas especiales. Este es un término, digamos, no es nuevo, pero sí muchas veces es desconocido, es relativamente nuevo en el entorno educativo actual. Y es muy importante que lo conozcamos porque nos viene a decir que, que hay muchos factores que influyen en el proceso educativo de niños, niñas y adolescentes y que no se presentan únicamente dificultades en el aprendizaje cuando un niño tiene autismo, TDAH, discapacidad intelectual o dislexia o discalculia, sino que también esa dificultad en el aprendizaje puede ser causada por otra cosa y que es igual de válida y que igual debemos atenderla. No debemos atender de manera individualizada solo a los niños cuyas dificultades del aprendizaje estén centradas en una condición especial. Okay. Que siempre, por ejemplo, los padres y maestros están pendientes de si los niños presentan signos de autismo, si presentan signos de TDAH, pero en realidad las necesidades educativas especiales nos dice como que, hay otras cosas de las que podemos y debemos estar atentos para suplir pues estas necesidades
y bueno, y cumplir con los objetivos de aprendizaje, que es lo principal. Sí, ok. Entonces no se tratan, las necesidades educativas especiales no se tratan específicamente de si el niño, la niña o el adolescente tiene alguna especie de trastorno, de síndrome. No. Sino que hay otros factores que influyen dentro de la programación educativa o en la adaptación curricular que requiera hacer el docente para ciertos casos, ¿verdad? Claro, y en casa también. Y en casa, sí. Por ejemplo, los métodos de enseñanza en casa. En casa nosotros nos enseñan. Nos enseñan, por ejemplo, cuando estamos pequeñitos, nos enseñan a hacer la tarea de determinada forma. Claro. Y esa forma es por lo general como nos enseñaron medio nuestros padres. Como nos enseñaron nuestros padres a leer, ¿cierto? Con la correa en uno. Ay, no. No. Bueno, por lo general es esa. Pero resulta que hay niños que cuyas características de aprendizaje, que es un proceso complejo y que tiene que ver con muchos factores también, son distintas. Por ejemplo, hay niños que la información auditiva no la procesan tan efectivamente. Por ejemplo, usted le dice algo y le entra por un oído y le sale por el otro. Usted le entra por un oído y le sale por el otro, Claro, lo que le estoy diciendo. Pero no es la única manera de aprender, ¿cierto? Claro. Podemos adaptar los métodos de enseñanza, ya sea en el hogar o en el aula de clase. Las representaciones gráficas son un buen recurso, una buena técnica para enseñar a esos estudiantes y a esas personas en general que tienen dificultades a la hora de escuchar, ¿no? Claro. Yo soy una. En el sentido del... a mí me dicen algo oído, y me pasa así de largo. Claro. Yo tengo que verlo. Por ejemplo, entonces hay muchos estilos de aprendizaje. Resulta que las necesidades educativas especiales tienen muchas causas. Existen los impedimentos físicos, ¿cierto? Sí, claro. Allí tenemos las discapacidades motrices, por ejemplo, niños y niñas que tienen condiciones... ¿Permanentes o temporales? Permanentes o transitorias, exacto. Transitorias. Esta es la diferencia. Bueno, una de las muchas diferencias entre necesidades educativas especiales y condiciones especiales. Sí. Que las condiciones son permanentes. Permanentes, exacto. Claro. Por ejemplo, una condición como el autismo, eso no se quita, ni se supera, ni se cura, ni nada, porque no es una enfermedad, no deberíamos tampoco buscar curarlo. Claro. Ni nada de eso, pero son permanentes, son condiciones de la persona. Ahora, las necesidades educativas especiales pueden ser transitorias. Por ejemplo, en el caso de las situaciones físicas que afecten el aprendizaje, puede ser un caso muy común, transitorio, es cuando un niño, por andar inventando, se lesiona se cae. Un brazo y le tienen que enyesar el brazo con el que escribe. Bueno, tú eres docente. Es un caso que sucede sobre todo en educación básica, que los muchachos son más inventores, ¿sí? Más disposicioneros. ¿Sí? Bueno, tú eres docente. Sí. Exacto. Okay. Tú debes saber que, por ejemplo, cuando un chico que está en tu clase se lesiona un brazo y tú tienes en tu planificación, por ejemplo, la evaluación escrita, ¿qué haces? ¿Le haces la evaluación escrita? No. Se adapta a la estrategia curricular en ese caso. ¿Con qué se adapta haces? a la técnica y la estrategia. Bueno, se hace una evaluación oral. Lo evalúas por ejemplo, diferente. De manera oral. Por ejemplo, lo más sencillo, para salir del paso, digamos. Pero, por ejemplo, en el caso de educación física, interesante, esto es bien atractivo. Yo siempre me doy cuenta que, sí, a las chicas, ¿no? Con su periodo, por ejemplo, hay que hacerle una adaptación curricular si le toca una evaluación o dentro de la clase que corresponde con la semana de su momento al mes, ¿verdad? Bueno, eso generalmente se hace dentro de educación física, generalmente, y se debe hacer. Hay una necesidad durante ese momento y se me acaba de ocurrir. Dentro de algunas áreas curriculares. Pero, por ejemplo, dentro de los impedimentos físicos podemos hablar de situaciones digamos, temporales, como los niños, niñas y adolescentes que tienen alguna discapacidad, que tienen que usar silla de ruedas, muletas, etcétera. Podemos hablar de las transitorias, que es cuando se lesionan. Cuando un niño o niña, pues, se ve afectada su movilidad, igual que el resto de los niños, se ve afectado su aprendizaje también. Sí. Entonces, allí, eso requiere apoyos específicos. Tenemos... Y, si por ejemplo, tienen dificultades para ver... Bueno, eso se llama deficiencias sensoriales. Ok. Muchas veces nosotros vemos que los niños
no leen, les cuesta leer o tienen, por ejemplo, les cuesta alcanzar el lenguaje. Esto es un problema muy recurrente. Yo sé que muchas personas les interesa este tema y que siempre creo que son las preguntas que más nos hacen a nosotros los psicólogos en todos lados, que es el tema del desarrollo de los niños y niñas. Hay niños que no alcanzan el lenguaje en el momento en el que se supone que deberían, o este lenguaje no está completamente consolidado. También puede darse que les cueste, se les dificulte como consolidar las habilidades de la lectura. Y esto a veces no significa una condición especial o incluso la dislexia, que es este trastorno que afecta a la lectura específicamente, sino que puede ser que el niño no vea o que el niño no escuche. Claro. Nosotros tenemos 5 sentidos y a través de esos 5 sentidos recibimos información del medio, la procesamos y aprendemos. Resulta que si hay deficiencias en alguno de esos 5 sentidos, ese aprendizaje se ve limitado y sobre todo en el proceso educativo, la vista y el oído son fundamentales. Entonces, se requieren apoyos específicos, crean necesidades educativas especiales porque crean dificultades en el aprendizaje. Un niño que no vea, se le va a dificultar, por ejemplo, copiar del pizarrón. O un niño que no escuche, se le va a dificultar tomar dictado. Entre otras cosas, las necesidades educativas especiales te dicen que esa dificultad es relativa a los métodos educativos también. Entonces, se le dan apoyos específicos. ¿Qué apoyo necesita un niño que no ve, por ejemplo? Unos lentes. Claro. Con los lentes ya está todo listo, resuelto. Un lugar especial dentro del aula de clase. Puede ser también. Eso sí, es una adaptación comúnmente hacen los padres y maestros. Como que venga, usted no se sienta allá atrás, lejos de todo el mundo y el universo, sino se sienta aquí, cerquita, para que vea. Entonces, eso es válido. ¿Qué otro motivo tenemos? Tenemos también las condiciones mentales, que son las más comunes: autismo, TDAH, dislexia, discalculia, dislalia, que son como la dislexia es la dificultad o la condición que produce que se dificulte leer. La discalculia hace que se dificulte el cálculo y la dislalia es la pronunciación la pronunciación de los fonemas de las palabras. Entonces son como que bien comunes y por lo general siempre las tomamos en cuenta dentro del aula. Dentro del aula siempre como que se toma en cuenta a ver si el niño, ¿será que tiene autismo? ¿Será que el niño tiene alguna deficiencia intelectual? ¿Será que tal? Pero pues muchas veces no es así. Muchas veces son otras las razones. Por ejemplo, este es un tema muy interesante y que podríamos abordar como que uno por uno porque sé que a muchos padres y docentes les interesa. Pero también está el tema de los conflictos emocionales. Claro. Los conflictos emocionales afectan el aprendizaje muchísimo. Claro. Y a veces pasan desapercibidos. Súper, como mucho. Que no, es lo que menos se toma en cuenta a la hora de enseñar. Bueno, sin embargo, nuestro sistema educativo pues ha contemplado en muchas ocasiones como que que los orientadores y los profesores guías pues tomen parte de una educación integral en donde involucren a la comunidad, a los padres, para estar presentes siempre con el muchacho, pues. Y sobre todo por eso, por la condición emocional en la que se encuentra la situación. ¿Tú has sentido el corazón roto? Ah, por supuesto, claro. Bueno, cuando tú tienes el corazón roto, ¿cómo te va en el trabajo? Mal, o sea, no mal, pero sí estoy desmotivado, no proceso la información igual, no soy igual de productivo. No era, perdón, hay que hablar en tiempo pasado. Cuando tú tienes el corazón roto, digamos que el corazón roto es el término que usamos para decir que nos sentimos muy mal. Cuando tenemos como así alguna situación que nos está pasando y que, ay, duele el pecho acá, bueno, porque estamos tristes, porque estamos ansiosos. Cuando nos sentimos así, no funcionamos, o sea, de verdad. Cuando nos sentimos así, a veces ni queremos salir de la casa, por ejemplo. Y a los niños les pasa igual. A los adolescentes les pasa igual. Condiciones emocionales que afectan comúnmente el desarrollo educativo son el divorcio de los padres. Sí, situaciones que causan... Situaciones en el hogar. Que si alguien falleció en la familia. Que si nació un hermanito o la mamá está embarazada. Entonces los niños entran en crisis y empiezan a portarse mal en la escuela, a ser más inquietos y a rendir menos.
en su proceso educativo. Nosotros decimos que los niños no tienen nada que preocuparse, que son niños que juegan y ven comiquitas, pero en realidad a los niños todo les afecta emocionalmente y allí hay que tener mucho cuidado. Claro, claro, a todos los niños les afecta mucho. Yo tengo una experiencia con mi hijo, que por cierto ya está cumpliendo años. Rancés, viendo una comiquita, estaba llorando. Solo él. Y yo noté que luego de ver la comiquita y de llorar con la comiquita y la cosa, con la película, pasó todo el día sin hacer nada, acostado, Se deprimió quejándose. Por la comiquita. No puede ser. Y no quería ir al colegio al otro día. ¿En serio? Sí. ¿Qué comiquita es? No le pongan esas No, comiquitas una comiquita a los X, niños. pero quién sabe qué habría pasado allí. Bueno, por eso, algo le pasó a Sí, Spider-Man. entonces algo le pasó a Spider-Man. Los niños también se ven afectados. se ven mucho. afectados. Ujú. Y no solamente por las comiquitas, sino por todo lo que los rodea. O sea, la situación familiar, la situación comunitaria, incluso social, también les afecta. En menor o gran medida, dependiendo de la cercanía o en lo inmerso que se encuentren sus padres, sobre todo. Pero lo que siente, a veces dicen por allí, lo que siente el papá, lo que siente la mamá, lo siente el niño, ¿sabes? Bueno, y eso es cierto. Por eso hay que gozar de... No, y por ejemplo, a los padres y maestros que nos escuchan hoy y que nos van a ver por YouTube también. Hay que prestarle atención al desarrollo educativo de niños y niñas, o sea, cómo les va en el colegio, cómo se relacionan, cómo van en sus tareas, preguntarle a la maestra, al maestro, cómo va el niño, cómo lo ve, cómo interactúa en el salón, por ejemplo. Y ante cualquier situación que represente una dificultad en el aprendizaje o una reacción adversa al proceso educativo, por ejemplo, hay niños que de un día a otro dicen que no quieren ir más a la escuela. Ajá. Y esto es una preocupación muy fuerte de los padres. Prestarle atención no nada más a si el niño tiene o no tiene una condición especial, que por lo general es algo que preocupa a los padres y que buscan como descartar. Sí, pero es lo más relevante, ¿no? Pero si el niño no tiene una condición especial, igual puede presentar dificultades en el aprendizaje. Entonces debemos ver si es que tiene alguna deficiencia sensorial, si es que el niño, en caso de tenerla que si no ve, que si no escucha, que si el niño, por ejemplo, está pasando algo dentro de la familia, o también hay un desarrollo emocional que cumplen los niños y niñas. Por ejemplo, hay momentos, como el momento en el que los niños descubren la muerte. Ok. Ese es un momento que afecta mucho a los niños. Ok. Horrible. Sí. O cuando los niños, descubren los sueños. Ese es otro momento. El niño no discrimina como entre el sueño y la realidad. Y tampoco entiende muy bien la muerte. Entonces, como que hay niños en etapas muy tempranas que aún no han vivido esos procesos. Pero es común que cuando el niño lo vive, la vida se descontrole, como que se sienta mal, sienta miedo, genera ansiedad, entre otras cosas. Entonces, hay que estar pendiente de los procesos de los niños y niñas, las mudanzas, que si empezar a dormir solo, que si nació el hermanito, que si falleció tal, que no sé, ese tipo de cosas, ese tipo de cambios realmente son relevantes en la vida de los niños y afectan directamente el proceso educativo. Sí. Otra condición que debemos tomar en cuenta son las condiciones socioculturales. Y esto va, para padres, madres, maestros, igual que todo este tema, que es el tema de cuando los niños vienen de entornos culturales muy distintos al de la escuela. Por ejemplo, ahorita vemos un tema sociocultural que afecta mucho la educación, es el tema migratorio. Sí. La migración ya tiene varios años aquí en Venezuela, entonces hay niños que tienen, 6 años, y de esos 6 años, 4 años vivieron en Perú. Entonces vienen para acá y el lenguaje, el vocabulario, la manera de relacionarse, en la escuela, todo es distinto. El currículum, todo. Los temas, todo es diferente. Entonces eso genera ciertas condiciones en el proceso de aprendizaje. Sí. Los padres deben tenerlo en cuenta y los maestros también. Es decir, no es como que, este niño no tiene una condición especial, así que, no importa. No, sino que hay que generar las adaptaciones curriculares necesarias para darle el apoyo que merece. Entonces, estas son
como las causas principales de necesidades educativas especiales. ¿Esto para qué sirve? Primero, sirve para identificar que el aprendizaje no nada más depende de, digamos, nuestras capacidades intelectuales o de nuestros procesos cognitivos, no. Depende de nuestras condiciones culturales, de nuestro funcionamiento físico, depende de nuestra situación emocional y por lo tanto de nuestros vínculos, de los cambios que hay en nuestra vida, o sea, del desarrollo de muchas cosas. Sí. Y quienes participamos en el proceso educativo, que deberíamos ser todos, pues debemos tomarlo en cuenta. Porque bueno, hay veces que nosotros tenemos una cultura que debemos cambiar en algunos aspectos. Y uno de esos aspectos es que tendemos a juzgar y a etiquetar a todos. Por ejemplo, si un niño de un momento a otro no quiere quedarse sentado y no quiere escribir, entonces, ¿qué decimos? No sé, no se queda quieto, si da carreras, no sé. Richard, si molesta ese niño desobediente. Lo que pasa es que estaba pensando en lo que decimos es cuando sucede lo contrario, pero sí es flojo, no quiere trabajar. También. Fulanito no trabaja en el salón, fulanito es muy flojo. Entonces la etiqueta. Claro, ¿y qué pasa cuando decimos, ay, no es flojo? Se lo atribuimos como una condición de la persona que es negativa y que, ay, ese es flojo y no le podemos prestar atención. Sí, claro. ¿Me entiendes? O sea, ay, ¿para qué? No sé. Miramos para otro lado. Fulanito pues. De tal no se queda quieto, yo lo mando a borrar el pizarrón. Ah. Claro, pero entonces allí, cuando nosotros etiquetamos a los niños, le otorgamos calificativos que no son constructivos. Claro. ¿No? Entonces allí dejamos de brindarle la atención necesaria. Claro. A los padres les preocupa mucho que sus niños, niñas o adolescentes puedan tener una condición especial. Sin embargo, las condiciones especiales, bueno, es importante como que conocer cada una de ellas y puede ser un tema que abordemos en otro programa para que los padres como que tengan en cuenta como que los indicadores, los signos de alerta para la atención temprana, que es muy importante, pero estos no tienen que ser una limitación para nada. Y eso va a ser así cuando nosotros estemos preparados para adaptar nuestras estrategias educativas a esas condiciones, a la naturaleza de esa condición. Cada persona, independientemente de si tiene una condición o no, es única. Y nosotros debemos atender esa diversidad. Claro, y la atención pedagógica debería estar individualizada, es decir, yo no puedo evaluar a 40 muchachos de la misma forma, que no todos aprenden igual y no exactamente por necesidades educativas especiales, claro, sino porque cada cabeza es un mundo, como quien dice, en realidad, claro. Entonces, bueno, estamos llamados a eso. Sin embargo, cuando existen estos casos dentro de nuestras aulas de aprendizaje, dentro de nuestras comunidades, nosotros debemos hacer más énfasis. ¿Más énfasis desde dónde? Por ejemplo, bueno, yo hago un llamado general y esto es una forma de nosotros aportar a la educación de nuestro país, a las comunidades y a la sociedad entera. Yo hago un llamado a los representantes y a las comunidades educativas a estar atentos, a estar pendientes de nuestros estudiantes, de nuestros chamos, porque ellos son el futuro nuestro. Y si nosotros estamos pendientes de ellos, de cómo se desenvuelven en clases, en el liceo, en el colegio, en la escuela, en el preescolar, si estamos pendientes de cómo se desenvuelven dentro de la comunidad, si los educamos y los ayudamos y si hacemos un vínculo con la escuela, el vínculo se llama familia, escuela y comunidad. Si cumplimos con ese puente, si construimos ese puente, ese vínculo y ese lazo, yo estoy seguro de que vamos a poder abordar las necesidades educativas especiales de mejor manera y la educación para el futuro. Igualmente a los docentes y al personal educativo en general, nosotros nuestro rol como docente es investigativo. Sabemos las condiciones en las que nos encontramos ahora. Es complicado a veces hablar de esto, sobre todo, y accionar. Pero el llamado es a que nuestro rol es investigativo, ¿sabes? Entonces, a cada estudiante, bueno, nosotros debemos hacerle un seguimiento. Y ese seguimiento debe ser un registro, ¿sí? Cuyo instrumento a nosotros nos arroje en el momentum que está atravesando el estudiante. Para que cuando suceda la detección, ¿sí? La detección de la necesidad
tengamos el argumento claro del por qué. Y así nosotros poder avanzar a través de los mecanismos correspondientes para ayudar al estudiante. Eso creo que... Perfecto. No, está bien, perfecto. Nosotros cumplimos con el objetivo de, bueno, de difundir esta información de manera muy general a través de la radio. Pero yo sé que a más de uno le va a interesar mucho profundizar acerca del tema. O quizás nos están escuchando en este momento y, bueno, están atravesando una situación en su vida en donde tienen muchas dudas respecto a eso. Entonces, si quieren repasar este programa, si quieren escucharlo de nuevo, con más calma, como que comprenderlo, no sé, para comprenderlo más ampliamente, para investigar más, pueden vernos a través de YouTube. Esta semana se publican, entre hoy y mañana debe publicarse el video en donde ustedes van a poder escuchar con más tiempo este programa, y sé que, bueno, que en próximas ocasiones estaremos ampliando el tema. Bueno, para todos, espero que les haya gustado mucho y que cuando el docente o la docente de su niño, niña, adolescente, de sus hijos, de sus familiares, se acerque y les diga que su niño puede estar presentando una necesidad educativa especial, que sepan que no se trata de una condición especial necesariamente, sino que necesita ayuda y apoyo. Y nuestra responsabilidad como adultos es brindarles ayuda y apoyo que necesitan para desarrollar su proceso educativo de manera óptima. Claro. Entonces, bueno, con esto ya terminamos nuestro programa por el día de hoy. Esperamos que se dé provecho esta información y que toda su semana sea genial. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego.